mal el resultado? No, pero yo le podría decir a Luca, es verdad, uno pues, bueno, podría haberlo lanzado 2 meses después, bueno, también podría haberlo lanzado 3 años antes, ¿no? O sea que la cuestión de cuándo aparece o no el fallo, digo, sin duda desvió la agenda, eso está claro, pero digo, la Corte, difícilmente se puede decir que una Corte como esta es adicta al kirchnerismo, digamos, ha tenido un montón de fallos que le han disgustado al kirchnerismo, así que me parece que no veo ahí un vínculo, una especie de eso, de planificación. Es más, si uno suma algunos últimos casos, venía Zamora, que podría ser contra el gobierno, Consejo de la Magistratura, vamos, venía... Pero ¿cuál fue la batalla más importante del gobierno? Clarín. Digo, la gesta del 7D, una comunicación más plural, y la Corte se lo avaló. A mí no me parece menor eso. Y me parece claramente una intención a la política. Y a mí a ver, quizá la gente mira a la calle y piensa que el presidente de la Corte con el hombre que hoy maneja el país, que es Zanini, se juntan a tomar el té y a hablar de cómo está la democracia, pero no, hablan de política y a mí me hace un poco de ruido. Puede ser que esté bien que como sean dos poderes tengan que hablar, pero no me los imagino hablando de temas banales, qué vino toman, me imagino que deben discutir cosas muy importantes que tienen que ver con el destino del país y hay como un conflicto de intereses, me da la sensación. Está bien, pero digamos, a ver, hablar de política no significa que eso suponga un acuerdo espurio o un pacto espurio por el cual te doy esto o sacame este y yo te saco la otra. Nunca hablamos de pactos espurios acá. No, pero digamos, lo que está en boga es, se juntaron, y si se juntaron para no hablar de buenos vinos, lo que se supone es que se habrían juntado para algún tipo de pacto espurio en boca de Carrió. Digo, no en boca tuya, pero lo que está suponiendo es eso, si se juntan para hablar de otra cosa y a vos te hace ruido eso, lo que parecería es que están hablando de algo que no deberían hablar. A mí me sorprende la cercanía, porque a ver, el Zanini es quien hoy maneja el país. Puede haber 2 o 3 funcionarios, Cristina se está recuperando, no debe haber otra persona más importante que él. Que se haya juntado cuando esté o no Cristina en recuperación con el presidente de la Corte, me hace un poco ruido porque me parece que hoy la política está la justicia está muy teñida de política. Y está claro que es un fallo político, digamos. Fue lo que buscó el gobierno durante un montón de tiempo y lo hicieron 2 días después de las elecciones. Pero Lorenzetti también se juntó con Magneto. Y sin embargo... Sí, con otras personas también. Por eso, entonces, digamos, ¿por qué con unas es parte de un pacto espurio y con otras pero se nunca, juntan a hablar de buenos hablamos vinos? de pacto espurio. No, vos estás presuponiendo eso. Carrió lanza el pacto espurio Sí. y es más, da un paso y dice hay que enjuiciarlo por mal desempeño y por posible comisión de delitos en ejercicio. ¿Crees que hasta ahí es? No, yo creo que eso no va a llegar a nada. A ver, ¿qué quiere Lorenzetti? ¿Qué era Lorenzetti hasta hace 4 o 5 días o una semana? El presidente de la Corte. Bien, hoy lo sigue siendo. Sí. Era una persona que se sentaba seguramente en un restaurante y la gente lo aplaudía. ¿A vos te da la sensación que hoy puede sentarse en un restaurante y la gente lo aplauda? A mí me da la sensación de que un montón de gente lo va a cuestionar por esto, un montón de gente lo va a felicitar y muy posiblemente él en su foro más íntimo tenía la intención de jugar políticamente en algún momento y yo creo que esto ya lo deja muy pegado al gobierno. Pero vos decís que porque ahora no lo aplauden, él tendría que haber fallado en contra para que lo aplaudan. Yo digo que él tendría que haber hecho lo que siempre pensó que tenía que hacer. Quizás fue esto. A mí me da la sensación que hasta hace un par de meses no estaba la Corte en este sentido. Entonces hay un pacto espurio. No, hay un cambio. No quiero poner en mi boca palabra que yo no dije. ¿Pero qué pasó? Cuando se juntaron con Zanini, ¿qué hicieron? No, la verdad que no sé. Me encantaría saber qué hicieron, de qué hablaron, pero me da la sensación de que no hablaron de vinos, de cómo va la democracia. ¿Y entonces de qué hablaron? ¿De qué hicieron? Si vos te contás con un periodista, ¿hablás de periodismo o hablás de tu labor diaria? ¿Cómo haces periodismo? Puedo hablar de eso y puedo hablar de vino, pero de ahí a que eso suponga que hay un pacto o que hay algo que no debería haber hecho el juez de la Corte... Eso lo denuncia Carrió y de verdad las pruebas en la justicia. Yo no voy a decir acá que se juntaron para hacer un pacto ¿Y espurio. para qué lo estás diciendo? Lo dijiste vos. No, lo que vos estás diciendo es que es relevante hablar de que hubo una unión. Si no hablaron, si vos no podés probar que hubo un pacto, no es relevante. Como decís vos, se puede juntar con Magneto. Vos no dijiste que se juntó con Magneto. Pero hay corrupción o relevancia, son dos caminos distintos. No, pero tampoco dijiste que se junta con mucha gente. Dijiste que se juntó con Zanini, o sea que vos le das relevancia a eso. Estamos hablando de Zanini y del presidente de la Corte. También se habrá juntado con... A ver, me consta que se juntó con dirigentes de la oposición. A ver, perfecto. Pues eso no era relevante. Por supuesto. Lo único relevante es eso. O sea que vos estás adjudicando una causalidad que no existe y que no puedes probar. La diferencia es que el gobierno esperaba un fallo muy importante en la ley de medios. Quien podía o tenía capacidad de avanzar políticamente en ese fallo contra la Corte era Lorenzetti, y se juntó casualmente con la persona que manejaba o que tiene altas intenciones de que salga eso. Y también se juntó con Magneto. Sí, a mí yo no vi la reunión, la verdad que no sé. ¿No la viste? No. Fíjate bien. Que se hablaron de vinos también. Sí, por supuesto. Yo no creo que haya ningún arreglo. Ya ni se con ríe Magneto bien, ni con nadie. Acá mientras Dante y Lucas siguen hablando, quiero decir que ya se sumó Hernán Brienza, que fue el primer periodista que abrió el diálogo con la presentación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Por favor, hay pacto, digamos, lo que están discutiendo antes de que vos llegaras y que terminaras de... Yo pensé que ya venía el momento físico de las agresiones entre los dos, digo, es si... Pero yo no dije que había pacto, porque ya veo que me digan a mí que yo había un pacto.
pacto. Yo dije que me sorprendía que se junte el presidente de la Corte con quien maneja el gobierno. De ahí a que haya un pacto es muy distinto. Ahora, yo creo que debería... Primero, ¿qué sensación tenés de este? No, primero creo que el que maneja el gobierno es la Presidenta de la Nación y no Zanini. Y Lorenzetti no se reunió con la Presidenta de la Nación, sino en todo caso se reunió para hablar del tema drogas con Zanini, que es cosas muy distintas. Y yo creo que es muy bueno que los poderes del Estado puedan reunirse a hablar de cosas que nos preocupan a todos los argentinos. Y yo creo que eso hay que rescatarlo como positivo. Ahora, yo lo que digo es, a mí me cuesta creer mucho que la Corte Suprema, que le votó en contra a la democratización de la justicia a la Presidenta de la Nación, la Corte Suprema que además mantuvo 4 años la dilación de la sanción, de la aplicación final de la ley de medios, haya hecho un pacto con el gobierno nacional. Y a mí me da la impresión de lo que no hay que hacer en términos comunicativos es, si la Corte Suprema dice algo, la Corte Suprema es independiente, y si la Corte Suprema dice algo que no nos gusta, la Corte Suprema es lo peor que hay en el mundo. Respetuosamente, eso es el kirchnerismo. Yo creo que yo no. Digo, no sé quién, a qué Diana Conte sentada acá dijo, me siento desencantada con la Corte cuando... Pero una cosa es desde lo personal, yo creo que uno puede estar desencantado con la Corte Suprema, con un gobierno, con un político, con un economista, con todo el mundo. Yo lo que digo es, una cosa es el desencanto y otra cosa es decir, la Corte Suprema la es tal cosa. La Presidenta diciendo, me voy a buscar un cargo de jueza y con una lapicera saco una cautelar. Sí, yo creo que esa frase de la Presidenta es muy interesante porque lo que demuestra es cómo el poder ejecutivo en una república tiene un poder acotado. Y es interesante porque lo que plantea es que finalmente tienen mayor poder los jueces que los presidentes. Pero lo dijo en función de una cosa específica que era la dilación a través de las cautelares. Y que hay que ser muy sereno y muy analítico en esto. ¿Por qué? Porque digo... Las cautelares son recursos que ponen a veces los grupos económicos para dilatar y dilatar cuando se cumplen las luces, cuando no se cumplen las leyes. Yo creo que, perdón, Lucas, voy a decir algo y te interrumpí. En este caso creo que las cautelares que utilizó el Grupo Clarín a lo largo de estos 4 años fueron utilizadas para dilatar la acción de la ley más votada de la democracia. Tengo una pregunta muy concreta. Ahora, si vos me decís, el viernes había una cautelar que no lo dejaban Macri subir el precio del subte. Sí. ¿Eso es dilatar una intención que tiene el gobierno legítimamente constituido Macri? No, eso creo que es un acto político de aquellos que quieren de alguna manera defender el bolsillo de la gente. Pero si vos me preguntás a mí si se puede hablar de cautelares en términos generales, no, yo creo que hay que analizar particularmente cada uno de los casos y que algunos casos vos podés decir, bueno, a mí, y voy a hacer una subjetividad, a mí esta cautelar me parece un poco más justa, esta cautelar me parece que es una dilación de un proceso judicial. Una chicana para judicial. ¿Ibas a decir algo, Lucas? No, me queda pensando en la ley más votada. A ver, está bien discutir con las chicanas, si hicieron acuerdo o no, está bien. Ahora, la pregunta es, ¿la ley de medios hizo más democrática la comunicación? Y es lo que me parece que la gente está preguntando. Si cuando hace zapping con el control remoto siente que está mirando cosas y escuchando voces que antes no escuchaba. Yo en lo personal creo que no, digamos. A mí me da la sensación de que no. Ustedes posiblemente estén de acuerdo. No, es interesante lo que plantea. Para que termine, una cosita más. Ahora, después del fallo de la Corte, que obliga a Clarín a ajustarse a la ley como debe ser, que es un oligopolio que tiene que dividirse, las empresas tienen que dividirse, a mí me parece que Clarín va a terminar ajustándose una ley y cambiando entre los socios, primos, hermano, y no va a ser más transparente la comunicación. Y eso es totalmente legal. Entonces, ¿dónde está la ley que busca democratizar la comunicación? Hay dos cosas que hay que plantear. Primero, me parece muy interesante tu planteo respecto a la ley de medios. En este sentido, yo creo que la ley de medios es fundamentalmente un desafío y creo que hasta que no se puedan utilizar todas las licencias que están para utilizarlas, no se puede hablar del efecto real de la ley de comunicación, que va a tener un efecto de acá a 2, 3 y 4 años cuando se empiecen a dar las licencias en términos de comunicación locales, provinciales, municipales y nacionales. Como todavía no está armado eso, pedirle que a Boca que gane 6-0 en el minuto 2 es medio raro. Eso por un lado. Espera, te interrumpo y gracias. Pero quiero decir otra cosa. La grilla de la cual vos te estás quejando es la grilla que maneja Cablevisión, que maneja monopólicamente el Grupo Clarín. ¿Y lo va a seguir manejando? No, porque lo que dice la ley de medios es que tiene que desinvertir, que Cablevisión puede tener en un mismo espacio solo el 35% del mercado. Entonces vos podés cambiar, si sos del 70% restante, podés cambiar
a otro operador de cable. Yo quiero ver un canal más plural. Déjame terminar de hablar. Sí. Creo que eso va a ser muy interesante cuando se produzca una grilla diferente. Porque te voy a dar un caso que vos seguramente no compartirás, pero es el golpe de Estado en Ecuador. Cuando vos veías TN, era un cuartelazo policial de gente que quería aumento de precios. En Telesur decían que era un golpe de Estado. Pero como Cablevisión no tiene Telesur en su grilla, porque lo maneja ideológica y monopólicamente su grilla de Cablevisión, vos no te enterabas. No podías enterarte, no podías elegir, no podías elegir cuál de las dos versiones querías poder. El día del primer cacerolazo en Canal 7 no se contaba. Puede ser. Y vos elegías en otra... Si no lo cuentan, está mal. Y está mal. Yo creo que está mal cuando no se cuentan las cosas. Pero a ver, yo creo que uno puede interpretar las cosas, pero lo que no puede es negar lo que está ocurriendo. Y me parece que, bueno, yo creo que hay que interpretar. A ver, yo te lo juro, me encantaría que después del fallo de la Corte la comunicación sea más democrática. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que Clarín va a dividirse. Digo, un pulpo, supongo que es un pulpo, se va a dividir en 6 clarinetitos de otros dueños. Bueno, eso no para lo que no permite termine. la ley de A mí no me importa medios. pero ¿eso lo permite? No lo permite. ¿Cómo que no? Está contemplado si hay grupos de medios que se dividen entre un segundo que quiero decirle antes. Sí, digamos, dos cosas. Primero, la cuestión de los diferentes fallos. Yo creo que el fallo de la Corte en torno a la democratización de la justicia fue un fallo claramente corporativo. Un fallo claramente corporativo. Me parece que la Corte ahí le indicó al gobierno, por acá no. Hasta acá vas a llegar, ¿sí? No nos vas a tocar a nosotros. Eso sin duda. Y después, ¿por la democratización de la justicia decís vos? Claro, sí. Ese fallo me refería. ¿Sí? Pues sí. Eso fue una autodefensa, como una cosa de... Totalmente. Y además fue en un tiempo récord. ¿Sí? Para esto se tardó 4 años en llegar y esto creo que fue en un mes, claramente. Sí. Y después, me parece falaz, aparte incluso desde un argumento liberal, como creo que es el que vos estás definiendo, parecería... Primero, endilgaste un pacto entre la Corte y Lorenzetti que nunca dije, ahora soy liberal. Pero déjame cerrar, porque justamente lo que vos estás diciendo ahora es que, en realidad... Finalmente, la nueva ley no va al fondo de lo que tendría que ir, en realidad. ¿La ley de medios nueva? Claro, digamos, la nueva ley, la nueva ley de medios que en realidad estuvo renga hasta este momento, porque justamente... No estuvo renga hasta este momento. Digo, los artículos centrales de la ley que tienen que ver con la desinversión... Déjame terminar. No, con respecto a los demás grupos, porque hubo un pacto... Todo, estuvo parado hubo todo. Una cosa de parar para no hacer desinvertir. Pero eso por una decisión del gobierno. No, el fallo de la Corte solamente afectaba a Clarín. ¿Vos estás de acuerdo en que se afecte a todos los demás grupos, menos al grupo Clarín? No, creo que nadie seriamente dice no. Entonces, lo que el gobierno hizo... No, creo que no. Sí, decilo. Claro, decilo. Claro, porque... ¿Qué hizo el gobierno? Claro. ¿Qué hizo el gobierno? Paralizó todas las adecuaciones hasta que no se adecue el más grande, porque la verdad que es una injusticia que el señor Manzano, y que el señor Vila desinviertan su grupo, lo que tengan que hacer para adecuarse a la ley de medios es una flor de injusticia, que lo hagan ellos dos y no lo haga el grandote del garrote de la comunicación en la Argentina. Entonces el gobierno dijo, no vamos a hacer desinvertir a los grupos chiquitos entre comillas, cuando el más grande no desinvierte. Entonces, se interpretó políticamente la ley, digamos, porque la ley lo que dice es que se tienen que adecuar. Si Clarín presenta un amparo es otra cosa. Comprendió el momento político. ¿Y por qué creo que es interesante esto que estamos discutiendo? Porque hay una discusión de fondo, que es la ley, sin un contexto político, sin un contexto interpretativo, sin la interpretación del juez, sin la presión comunicativa, es un papel muerto. Quiero retomar algo del comienzo que se dijo, Hernán, y que me gustaría contar. Me parece que uno de los legados históricos que habrá que reconocer del kirchnerismo es la modificación de la Corte. O sea, e incluso algo que no se insiste mucho, que es el decreto de autolimitación que Néstor saca, ni bien asume, que dice, bueno, hasta acá, no es que yo soy magnánimamente el que decide quién. ¿Por qué cada vez que la Corte, como ahora vos decías, falla en contra de algún interés político, es una Corte corporativa, lenta, etcétera? Digamos, me da la impresión que no se bancan. No, ¿sabes lo que pasa? El kirchnerismo... Estás hablando mucho. Sí, perdón. No para, perdón. Sí. No, bueno, para eso también es el juego de la política. Evidentemente podemos, digamos, desde determinado lugar y con toda la subjetividad de los casos, uno puede decir, a ver, es como decía también Hernán, el tema de las cautelares. Pues este fallo no me gusta, este fallo me gusta. Una cosa no me gusta y otra cosa que no es independiente. Porque si yo digo que es corporativa la Corte, estoy diciendo que responde a otro interés distinto que a su criterio libre de aplicar la ley. No, yo no tengo duda, digamos, de que funciona corporativamente. Eso no quiere decir que sobre otros casos que no la afectan, que no afectan a la corporación, la Corte pueda fallar. La Corte, por ejemplo, tiene una composición que yo creo que es elogiable y siempre ha tenido
digamos, me parece una visión liberal acerca de los temas. Liberal en el sentido del liberalismo político, así que no lo digo en sentido peyorativo. Esa es más o menos la línea de la Corte, ¿no? Pero me parece que cuando se ha avanzado en torno a afectar sus intereses, ahí sí, como corporación, la Corte ha puesto un límite. Y perdóname, Luis, déjame decir una cosa más. A ver, justamente, Clarín se puede, vamos a ver si AFCA aprueba este plan de adecuación, pero probablemente supongamos que lo aprueba, seguramente estos 6 mini Clarines van a tener la misma línea ideológica que viene manteniendo Clarín. ¿Y entonces dónde está la comunicación? Es que justamente la ley no se mete con los contenidos. Lo que tanto hablaron de la ley, de la famosa libertad de expresión, tiene que ver con que la ley no se mete con los contenidos. O sea, vos podés seguir diciendo cualquier cosa. El problema, volvemos a lo mismo, el problema central. ¿O vos querés que se afecte contenidos? No, yo creo que sí. ¿Vos querés que no se le deje a los mini Clarines tener su propia línea? ¿Me dejas hablar? No, eso te pregunto. Yo quiero que se creen contenidos. A mí me gustaría que el gobierno, con la misma fuerza que trató de que Clarín se ajuste a la ley, que lo va a hacer, y la verdad que a mí no me importa quién es el dueño de un canal. Yo quiero que el canal sea más plural. A mí no me importa si hay de Mañeto, Aranda, los accionistas, los primos, los tíos de... Imagino que la gente que mira en su casa tampoco le importa. No está pensando, ahí está el canal de Aranda, que es uno de los accionistas de Clarín. ¿Qué va a pasar ahora? Clarín posiblemente se ajuste, el gobierno lo apruebe o no, pero van a cambiar de dueños, no cambian nada la comunicación. Ahora, ¿qué debería haber hecho el gobierno con la ley de medios? Generar más licencia, licitar nuevas señales, que haya más canales, que yo esté en mi casa, yo vivo en la ciudad, y tenga varias posibilidades, otros cables, otra forma de ver contenidos. Hay 10 señales o 9 de televisión digital abierta y no se licitaron nuevas señales. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo por la pluralidad? A mí me encantaría, la verdad, que vengamos un año y me diga, mira, Lucas, la verdad, hay 14 señales más de televisión digital abierta. Yo pongo mi decodificador y pongo Wang Ki-moon, el canal de los Mapuche, lo que sea. ¿Está bien? Pero eso hoy no pasa, y hace 4 años que se aprobó la ley. No, pero... ¿Qué pasó hasta ahora nada más? Se trató de desarmar un grupo, que está bien. La verdad que está bien, no está bueno que haya medios concentrados. Ahora, ¿en qué cambió la comunicación? Yo la verdad que no veo que haya cambiado nada. Y eso es un problema de los que implementaron la ley. Eso, ahí me parece que es lo clave. Pasaron varias cosas. Por empezar, estamos discutiendo y estamos debatiendo. Y eso en la Argentina no pasaba antes. ¿Por qué? Porque había solamente algunas pocas bocas de discusión. Pero debatimos Clarín sí, Clarín no más contenido sí, menos contenido no. Contenido o no, o más contenido pero o yo, no. Hernán, no te escuché decir que bueno, que malo que no hayan licitado ninguna señal de la que hay para licitar. Justamente lo escribí incluso. Lo escribí, porque para mí el gran desafío de la ley de medios... Voy a empezar a leerlo. Sí, gracias, te agradezco. No, por favor. Lo bueno que tiene la ley de medios es que desmonopoliza la forma de hacer periodismo y la forma de la comunicación en la Argentina. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta que no es una chicana? ¿Por qué te digo? Pero déjame terminar esto, porque esto es fundamental entender. A mí la pelea con Clarín y el gobierno me parece una pelea chiquita. ¿Chiquita? Me parece chiquita. Te voy a decir por qué. Pará, te voy a decir por qué. Pero toda la fuerza del Estado se centró en eso, digamos. La gesta del 7 del año pasado... Déjenme hablar, porque si no, no se puede. Parece Majul, viejo. Un saludo a mi amigo Luis. Sí. A mi amigo Luis. No te va a llevar un abrazo. Quiero decirte una cosa. La ley no permite que grupos accionarios que comparten directorios tengan las mismas empresas. Por lo tanto, no van a ser 6 empresas Clarincitos. El Estado la AFCA no lo va a permitir porque la ley dice que no pueden tener directorios cruzados y no pueden tener interés económico común, conjunto. Cartelización. Entonces, no va a ser, eso que vos estás diciendo no va a ocurrir. Entonces, pero a mí lo que más me interesa de la ley de medios, y esto creo que es fundamental para entender la ley de medios, es la lógica de los 3 tercios, que es la siguiente. Gracias a la dictadura militar y hasta ahora, solamente podían comunicar en la Argentina los medios privados, las empresas privadas. Es decir, venía un tipo, o sea, un empresario, ponía la tarasca y decía, yo voy a comunicar como a mí se me antoje porque soy el dueño de este medio. Y a mí me parece que eso está bárbaro desde un punto de vista de la comunicación ¿Eso en liberal el Estado no pasa? en la Argentina. Esperá, déjame terminar de hablar. Es que está hablando hace 10 minutos. Sí, claro. Es que soy así. Es que la otra vez no vine, bueno, estoy hablando por la vez pasada y por esto. No, pero espera, yo tengo que termina a las 12 el programa. El segundo tercio es el Estado. El Estado va a tener derecho a tener sus propios medios para comunicar su política y para hacer comunicaciones públicas. Y hay un tercer sector que no son plurales, porque digo, en el Estado, yo digo, con el mayor de los respetos, no hay opinión de disenso. Yo creo que en algunas cosas sí, en algunas cosas no. ¿Cuál cosa? Por ejemplo, yo creo que en el noticiero de Canal 7 tengo un problema con la edad, porque cuando era chiquito se llamaba de esa manera.
El noticiero Canal 7 yo lo he visto a Raúl Alfonsín, lo he visto a Narváez, lo he visto a muchísimas personas. Que no. Y bueno, por eso reconocémelo. No, pero digo, no hay un solo programa que tenga un sesgo ideológico de opinión que sea opositor al gobierno, donde se pueda decir, por ejemplo... El único caso en el cual vos estás refiriéndote es 678. 678 es... No, mirá Micheli, en el noticiero Canal 7, ¿cómo le fue? Bueno, pero discutieron. ¿Cómo discutieron? ¿Lo limpiaron por criticar una pechera? Preguntó porque había una pechera. Bueno, vos repudiás que se quedó sin laburo Micheli. Sí, obviamente. Para mí toda persona que se queda sin laburo... Toda persona que se queda sin laburo... toda persona que se queda sin laburo para mí es repudiable. ¿No repudió lo de Micheli? Pero yo lo que digo es ¿No repudió lo de Micheli? Me quieren poner en boca. No, pero digo... Él trabaja en Canal 7, yo no lo puedo decir. Que Micheli haya discutido con el Cuervo Larroque por una cuestión menor, pero que preguntó porque se había pechera y hoy no tenga trabajo. Quizás no estoy... Pero no lo echaron a mí, se venció el contrato de Micheli. ¿O estoy equivocado? No, porque es así, ¿no? No, el contrato. A ver, sí, claro. Yo creo, casualmente no se... Quiero meter una cuña acá. Quiero meter dos cuñas. Primero hablar del tercer tercio, que es las organizaciones no gubernamentales, que va a ser muy interesante porque ¿cuál es la lógica del empresario que comunica? El empresario que comunica lo que quiere es vender. Entonces, si vos querés comprar rojo, querés comprar verde, yo te voy a vender eso. Porque quiero presentar, aparte de nuestros tres colegas, yo la verdad que haría solo un programa de esto lo cual demuestra que somos endogámicos, solo hablamos entre nosotros y hacemos una cosa de frasco, pero están con nosotros tres economistas, lo voy a complicar al señor director para presentar la mesa de los economistas, está Fernanda Vallejos de la Gran Macro, gracias por estar con nosotros, Matías Tombolini, mi compañero y amigo, y Martín Tetaz. Ya te dice doctor muchas veces, no lo sos, pero sos honoris causa. Bueno. Ahí está, y vamos a hablar un poco de economía. Fernanda, ¿no hay fenómeno inflacionario, como dijo, coincidís con Guillermo Moreno? No creo que haya dicho eso, para empezar. ¿De qué inflación me hablan? Si hace 3 años que la carne y el pescado no suben. Sí, igual, a ver, es un tema remanido ya, aunque, digo, pasaron pocos días, pero pasan tantas cosas todos los días, que ya lo hablamos muchas veces. Y la verdad, digo, me parece que con este tema, no, digo, tenemos un instituto de estadísticas nacional oficial, tenemos institutos de estadística en las provincias que también son oficiales y tenemos una proliferación de consultoras privadas de variada naturaleza y rigurosidad metodológica. Digo, todos esos institutos y todas esas consultoras dan cuenta de que hay un proceso de alza en los precios, con lo cual, digo, me parece que lo demás es una chicana, e insisto, no creo que haya sido eso, digo, que no se puede descontextualizar tampoco lo que dijo el secretario, digo, y tampoco estoy acá para... defenderlo. No necesita claramente que nadie lo defienda, por otra parte. Sí, digo, me parece que cuando uno aborda la cuestión de la inflación en la Argentina y que estamos hablando de los medios y los espacios de los medios son tiranos y son muy importantes, me parece que lo más sustantivo es que podamos abordar, digo, un debate que sea mucho más constructivo y que tenga que ver justamente con desentrañar esto que ya venimos debatiendo también con Matías y con Martín en estos días, digo, desentrañar cuáles son las causas. Seguramente tenemos divergencia en los diagnósticos, el gobierno tiene un diagnóstico, actúa en función del diagnóstico que tiene sobre la inflación, digo, pero me parece que esto es lo sustantivo. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las prescripciones de política que llevamos adelante para resolver? Un tema que por supuesto está en la agenda y que por supuesto no se escapa de la preocupación. Martín, ¿hay un diagnóstico, hay un reconocimiento del gobierno que hay un problema de precios, no pongamos la inflación, pero digo, de un aumento sostenido de precios? No, para nada, no está el reconocimiento en primer lugar, y no solamente eso, sino que se le falta el respeto a la gente. Por ejemplo, la Secretaria de Defensa del Consumidor tuvo una frase muy poco feliz el otro día, que amerita que, yo no escuché, me llama la atención que no le hayan pedido la renuncia, por ejemplo, los legisladores, gente de la oposición que haya pedido la renuncia, porque la persona que tiene que defender los derechos del consumidor está diciendo que no aumentan los precios en Argentina, que no es un problema de la inflación, cuando es el problema más grave, que además es la madre de todos los otros problemas que tiene la inflación, que tiene la economía, como por ejemplo el problema del cepo, que es consecuencia directa del problema de la inflación, los problemas de ganancias que aparecen, la puja distributiva que se genera luego cuando los sindicatos quieren recomponer lo que perdieron por los aumentos de precios. Entonces es la madre del problema económico en la Argentina, el problema de la inflación, el gobierno no lo reconoce,
Y la prueba de ello es que no toma ninguna medida concreta para resolver el problema. No, porque este es el tema, más allá de cuánto sea, si la consultora privada o no, no hay un reconocimiento. Es decir, tenemos un problema de aumento de precios importantes. Pero no, digo, no es verdad que no haya un reconocimiento. ¿Y qué está haciendo el gobierno concretamente? ¿Qué medidas tomó concretamente? Tres medidas. Vamos a recorrer el derrotero de las medidas que el gobierno ha abordado en función de este tema. Cuando la presidenta asume su primer mandato, la primera medida estructural que apunta a tomar es la famosa resolución 125, que no se aprobó y no se aplicó, no por falta de voluntad de este gobierno, sino por falta de voluntad de la oposición, y muchos de esos actores que votaron en contra de esa ley son los que hoy se rasgan públicamente las vestiduras preocupados por la cuestión Pero vengamos de la para ese lado. ¿Qué tiene que ver la 125 Tiene con la muchísimo inflación? que ver, porque era una medida esencialmente antiinflacionaria, además de redistributiva. Pero en Brasil no hay 125, y fue la en primera Uruguay no hay medida que fuimos a tomar. 125, en Chile no hay 125, no tiene inflación nadie. Porque ya en ese momento el gobierno tenía un diagnóstico claro del impacto de los precios de los commodities que ya explotaban sobre los precios domésticos en la economía nacional. Por supuesto, pero como vos y yo sabemos, los precios son inflexibles a la baja, y entonces una vez que se te instaló el precio ¿por qué no estuvieron en acrecentado, Brasil, en Uruguay, entonces, en Chile? Cuando vos estudiás las series de cómo evolucionan los precios, vos vas a ver que el precio de los commodities hace esto, y los precios de los alimentos... La soja, si nosotros exportamos soja y no consume nadie soja acá, ¿de qué commodity están hablando? Pero Martín, por favor, digo, vos sos economista, has estudiado muchos años, no me podés decir que no conocés cuáles son los efectos de la sojización sobre la economía, digo, donde el impacto... ¿Qué le vas a echar la culpa a la suba del precio del pan, que subió un montón este mes, por ejemplo, y los meses anteriores? Pero por supuesto, el valor de la tierra sobre la cual se producen absolutamente todos en Uruguay, ¿por qué el pan sale más barato primarios que la Argentina exporta, está atado al valor de la soja? ¿Por qué en Uruguay no pasa eso? Porque Fernando, cuando arranca, es casi como Brienza. ¿Por qué no suben en Chile? ¿Por qué no suben en Brasil? En Brasil también hay sojización. A ver. Brasil es un productor más importante que Argentina de soja. Yo no sé por qué puedo empezar. Brasil es un productor más importante de minerales que de alimentos. Produce más soja que Argentina. En Argentina es un exportador de bienes salarios. Déjame cerrarle a Martín. Sí. Digo, cerrarle la idea, no la boca. Y la verdad es que son comparaciones bastante capciosas las que se hacen, porque tenés enormes diferencias en un montón de planos. No solamente en cuanto al perfil exportador de los países, sino también en cuanto a la densidad, por ejemplo, del movimiento sindical hacia el interior de cada uno de los países. Y no estamos hablando solamente del impacto de la inflación importada, que es la chispa primaria que enciende el proceso inflacionario. Hoy tenemos un proceso inflacionario en la Argentina dominado esencialmente por la puja distributiva. Por eso, como hoy esa inercia inflacionaria es la manifestación económica, en realidad, de un conflicto social que está latente en la Argentina y que además es saludable que esté latente. Pero porque cuando ese conflicto no estuvo sobre la mesa, cuando ese conflicto no estuvo sobre la mesa, los que perdían eran los trabajadores que estaban disciplinados a través del desempleo, porque no había Eso no es no verdad. había En el gobierno de Néstor Kirchner eso que está diciendo no pasó. En el gobierno de Néstor Kirchner, 2004, 2005, 2006 y buena parte de 2007, había puja distributiva, había recomposición salarial, de hecho recomposición en términos reales mejor que la que hay ahora, y sin embargo eso no disparaba. Tenés dos momentos, Martín. Por un lado, espera un segundito. Fernanda, el argumento de que los aumentos salariales generan inflación. No, eso es lo que vos pensarás. Yo creo que la balanza Fernanda, ese argumento me llama atención. para un segundo. Lo dejan en un segundo, Matías. Sí. A mí me parece que la línea discursiva del gobierno ya es hora que empiece a cambiar. Digo, porque la verdad que los argumentos son los mismos de hace 3 años y los resultados son igual o peores que antes. Lo que no significa que las causas de la inflación sean monetarias en la Argentina. Yo creo que hay un problema severo de expectativas en la Argentina. Quien nos está mirando tiene que ponerle el precio al kilo de helado que va a vender en diciembre, al pan dulce que se viene, y cuando le pone el precio lo hace en función de lo que cree que le va a costar reponer su mercadería. Primero, si no arreglamos el termómetro en función del cual se forman las expectativas, en donde influye el Estado con la farsa del INDEC y por supuesto la oposición construyendo un discurso que también dista de la realidad, lo que se termina generando es, por un lado,
un pánico terrible y por otro lado un conjunto de argumentos que la verdad que no se sostienen más allá de una monografía de colegio secundario. No es la emisión lo que genera inflación, sino yo creo que una pérdida de... Con 25 puntos de inflación no hay una sola causa. A mí me parece que lo que hay es un gran beneficiario, que es el Estado, que está haciendo ahora un montón de cuestiones que tienen que ver con el recetario ortodoxo. Por más que les duela, por más que no lo digan, están devaluando en los últimos meses en el orden del 35% anualizado, levantaron la tasa de interés, se fueron a sentar con los organismos internacionales de crédito y hasta hay preparado un nuevo índice de precios que tiene que esperar el beneplácito del FMI. Y además recortan los subsidios para el año que viene. Es casi a mí me parece que lo que tenemos es un discurso que suena muy bien, que lo único que falta es que le echemos la culpa a los empresarios, que a mí no me caen bien, pero que empresarios hay en Brasil, en Chile. No, pero digo porque también es un argumento que forma parte del paquete y en donde la verdad que lo que termina pasando es que le echamos la culpa a un conjunto de actores que siempre le echamos la culpa, pero evidentemente no hacemos nada para resolverlo. Con lo cual, a mí me parece que lo que debería hacer el gobierno es intentar actuar sobre las expectativas y para eso me parece que es mucho mejor el rol de un Estado coordinando antes que un Estado, digamos, controlando. Lo que no significa que el Estado no tenga una presencia en la economía, sino que tenga una presencia diferente de la que tiene hoy. Quiero sumar porque están con nosotros Miguel Schiaretti, que es el titular de la Cámara de la Industria de Comercio y Comercio de Carnes. Gracias por estar con nosotros. Y Néstor Rojas, que representa al frigorífico Pilar. Gracias también por estar con nosotros. ¿No aumentó la carne en los últimos 3 años, como se dijo? Sí, aumentó la carne en los últimos 3 años. ¿Cuánto? Si tomamos octubre contra septiembre, promedio 46%, con cortes que llegaron al 60%, como el lomo, y van a decir, bueno, es el lomo, y la falda, 61,5%. La falda es el corte de más barato y de consumo de las clases más pudientes. ¿Néstor coincide con esto? Bueno, depende, porque yo escuché a un señor decir que el bife tenía que salir 80 pesos. Creo que andaría por esos números. Pero hace 3 años que la carne no ha aumentado su precio y sí, en este momento hay un proceso de aumento que está en el orden del 6%. Sí, por ahí lo que recorremos bastante algunos pueblos del interior hemos visto desde hace rato, no comprendiendo bien los precios de algunos cortes. A ver, yo creo que lo que ha querido decir Moreno cuando dijo no hubo aumento de precios y prácticamente los precios son idénticos, se refería al precio del ganado. No obstante, el precio del ganado mantenerse en el mismo valor, o un valor nominal casi idéntico al de hace 2 años atrás, la carne al mostrador aumentó porque aumentaron todos los costos industriales. Si tenemos en cuenta nada más, para poner solo un ejemplo, que en el presente año el combustible aumentó el 32%, estamos viendo cómo aumentaron los costos industriales y la carne es uno de los elementos donde el transporte tiene un peso muy fuerte en la composición del precio. Tenemos que ver, si me permite, tenemos que ver que el precio del novillo ha estado históricamente a 80 centavos de dólar y hoy está a $2,50. O sea, ha habido con un dólar absolutamente atrasado. Sí, no, porque claro, tenemos la buena noticia que no estamos. Hay una pregunta, ¿cuántas hembras se están faenando? Si se faenan arriba del 43% de hembras, estamos liquidando los vientres. Y se está liquidando arriba del... para vos. Este mes, cuando digo este mes me refiero al mes pasado, la faena de hembras fue del 44,1%. Eso Esto va a salir que vamos a empezar a perder cabeza de ganado. Otra vez. Bueno, por eso digo, entonces, lo que yo digo es, está perfecto que el Estado intervenga en los mercados. Yo creo que tiene que ser así, pero si lo hace sin un plan de mediano plazo o de largo plazo y sigue creciendo que la suma de soluciones de corto plazo constituyen una de largo, lo que vamos a terminar teniendo es una foto linda hoy. Y como pasa en Argentina, que tenemos el trigo más caro del mundo. ¿Sabes qué pasa? Con la carne más cara. Puede ser algo muy básico para un, no solo lego, un ignorante profundo, un ignorante invencible en la economía que soy yo. Digo, si no nos podemos poner de acuerdo en si aumentó o no aumentó un insumo básico. Que se rompió el termómetro, Luis. Ese es el problema. Al estar roto el INDEC, rompimos el termómetro. Esto es como que el médico no tenga el estetoscopio y entonces te tenga que auscultar a ojo o que analizarte a vos a la distancia porque igual, no tiene la herramienta para analizar. A ver, digo,
pongamos sobre la mesa que el gobierno ha avanzado sobre la configuración de un nuevo índice de precios nacional, que es un déficit del sistema estadístico nacional. No vamos a decir que no, de hecho, por eso se está trabajando sobre la materia. Después de haberse abollado el Supongamos INDEC... que tenemos el famoso termómetro del que Martín habla, y la verdad es que no sigue siendo el problema el termómetro. El problema es que en realidad no nos ponemos de acuerdo tampoco en el diagnóstico. El problema es la fiebre, no es el termómetro. Y además no nos ponemos de acuerdo en las políticas, porque pensamos diferente, porque representamos ideas, perdóname, el termómetro tenés razón, no es el problema. El problema es la fiebre. Y yo, para darte un ejemplo de lo que ha ocurrido en mi sector, en el sector de ganados y carnes, desde la intervención a partir del 2006-2007 hemos perdido 12 millones y medio de cabezas, hemos cerrado 128 frigoríficos, despedido 13.650 trabajadores del sector, y la carne aumentó. Si tomamos el año 2009 a la fecha, se multiplicó por 3. Un kilo de milanesas costaba 15 pesos, hoy no conseguís un kilo de milanesas por menos de 42, 45 pesos. Eso es el resultado de una política deliberada, intentando y hablando del carne para todos, del pescado para todos y de... Yo digo, sí, tiene razón Moreno, es carne para todos aquellos que ganen muy bien podrán tener carne, no para toda la gente. Te digo por qué es importante el termómetro, Luis. El termómetro es muy importante por la cuestión de las expectativas de las cuales hablaba Matías hace un rato, porque fíjate que hubo dos momentos en la historia reciente de la inflación argentina. Año 2009, por ejemplo, la inflación bajó, y bajó de manera muy importante. Venía lanzada alrededor del 25% y bajó casi al 15%. Entonces, pero claro, como el termómetro estaba roto, la gente no se enteró que eso estaba pasando. Entonces la gente siguió pujando en la puja distributiva esta que mencionaba recién Fernanda, la gente siguió formando los precios teniendo en cuenta una inflación del 25%, luego el fenómeno de congelamiento de precios de Moreno a principios de este año, que también es verdad que tuvo un éxito en bajar los precios en supermercados los primeros 3 meses, pero de vuelta la gente no se enteró. Entonces vos mirabas el índice de expectativas de inflación que elabora la Universidad de Itela, donde le preguntan a 1000 personas representativas de todo el país cuánto creen que va a ser la inflación en los próximos 12 meses, y sigue clavada en el 31%. Entonces la gente cree que la inflación va a ser del 31%. Y cuando vos vas a hacer un contrato, no el gran formador de precios, cualquier pequeño formador de precios, el de alquiler, por ejemplo, el tipo te dice, mira, 3.000, 3.600. ¿Por qué? Porque ya está calculando que va a haber un 20% de inflación en el próximo año y la pone en el contrato y se genera una especie de profecía autocumplida. Entonces, automáticamente al estar en el contrato hay esa inflación. Y ahí tenés el rol de los medios opositores. Ojo, porque en la formación de expectativas ante dos diagnósticos, suponete que están los malos, que nos quieren convencer de una inflación más alta de lo que es. Bueno, fantástico. Y están los buenos que nos quieren decir que la inflación es 10%, que parece medio ridículo. Ni 30 ni 10%, pero ante dos diagnósticos es, digamos, una actitud sumamente humana que por precaución la gente tiende a creer siempre el diagnóstico de la cadena del desánimo, como decía la presidenta. Es razonable. Entonces la idea es, ¿por qué no intentamos construir un diagnóstico que sea más creíble? Cuando tengas un diagnóstico creíble, el de la cadena del desánimo probablemente carezca de sentido. Ahora digo, me parece interesante lo que se plantea en torno de las expectativas, porque obviamente las expectativas juegan un rol en la economía. Entonces, digo, me parece que acá cabe como profesionales, y sobre todo como profesionales de las ciencias económicas, preguntarnos qué responsabilidad tenemos los que estamos, por ejemplo, sentados acá, ¿no? Porque por un lado se dice que el termómetro del gobierno está fallando, pero también Matías lo acaba de reconocer en su primera intervención, que hay una oposición que hace una utilización política yo lo comparto, de eso, suscribo al pie. instalando un número que no se sabe de dónde sale. Sí, claro, Mira, pero... yo te voy a... Digo, si quisiéramos poner ejemplos, te puedo dar números de inflación de las más variadas, porque uno las mira. Al hijo de Cavallo, por ejemplo, que nadie va a decir, ni que es cercano al gobierno, digo, amigo mío no es, digo... Cavallo está bastante lejos de mi diario de economista y nunca lo llamaría como ministro, pero al hijo de Cavallo, inflación verdadera, que es algo avalado por organismos, instituciones internacionales, que mide decenas de miles de precios, no sé cómo es.
18 y pico % le da. Y sin embargo, yo escucho inflación de supermercado. que el 90%, si no me quedo corta, de los economistas que pululan los pasillos de la televisión, que es esencialmente el medio a través del cual se construyen las expectativas de la que los colegas hablan, siguen hablando del 25-30%. Uno pero no sabe dónde la será sacan, esto de pero las me parece que expectativas es un frente a un enorme discurso acto de irresponsabilidad. Pero no es una irresponsabilidad decir no hay proceso inflacionario, es del 9%, como se existe. Pero además lo único que falta es que la responsabilidad es la teoría de los dos demonios de la inflación, una locura. Es decir, que la responsabilidad sea por parte de la oposición relevante, no le quita la responsabilidad central al Estado de resolver el problema de la inflación. Pero por favor, lo único que falta es que porque un economista dice que la inflación se percibe en el 25% y encima te mandan una multa a consultora, que la verdad que yo no tengo nada que ver, de 500.000 pesos, la culpa es de la consultora. Uno puede hacer toda la crítica metodológica sobre la metodología, la representatividad de la canasta. No hay un problema metodológico. Sería una discusión sobre la construcción. Bueno, tenés una construcción estadística que te da un valor. Uno puede creer que no sea justa. Sí, te da un valor. Están cambiando el número, lo borran con el IPP y bueno, otro número. Decir eso es tan irresponsable como decir que la inflación es del 30%. Yo nunca dije por ahí. Yo la verdad que nunca vi a nadie y estoy segura que vos tampoco. Nosotros somos gente laboriosa que estamos vinculados al mundo del trabajo, convocando a las empresas, al empresariado nacional, porque también entendemos que sin empresariado nacional no va a haber proyecto nacional. Sabemos que algunos cuando hablan de la carne, en realidad lo que quieren discutir es si los sectores humildes van a comer carne o no van a comer carne. No lo van a decir así, pero las propuestas que impulsan van muy claramente para ese lado. Acá hay un debate muy fuerte de hacer en el interior del sector agropecuario cuáles son las fronteras que se han corrido por algunas explotaciones que por ahí se mencionó, como el de la soja. Y después quiero decir que nosotros no somos economistas, por supuesto que estamos trabajando en un sector donde podemos también poner el termómetro, pero como hombres que caminamos de mucho trabajo y de mucha labor, vemos cuál es la realidad de los pueblos, sin que nadie nos diga ningún índice, cómo están los pueblos hoy, cómo fue la obra pública. Me encantó, pero digo, ¿usted cree que hay una inflación del 9%? Sí, creo. ¿Cree en la inflación del 9%? Sí, creo en la inflación del 9%. Es más, trabajo un sector que hace 3 años que no han aumentado los precios. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Si vos tenés una fábrica y me decís que no tocaste los precios, en 3 años, me parece que alguien te manejó los números. ¿Cuánto vale el kilo de asado? Porque yo cuando cobre el sueldo, en vez de dársela la plata a mi mujer, te la doy a vos si me compras la carne. Claro, además que me explique cómo a vos no te hace falta eso. Que me explique cómo hizo para a vos no te hace falta. Durante 3 años. Vos respondés a un sector que come de a uno porque no se entiende nada. Me parece que ahí el compañero entró en un punto muy interesante, tratando de hacer un aporte y salir del terreno de las chicanas, porque él habló de cómo está la gente, y esto es otra de las patas que a mí me parece que uno no puede soslayar cuando habla del proceso inflacionario. Fernanda, hace 2 domingos hubo elecciones. Está bien, pero también la conjetura también. Yo, a ver, la verdad que no sé de cuánto es la inflación y no me interesa. Lo único que me preocupa es cuando voy al supermercado que veo que las cosas están más caras. Algunos dirán que están más caras, otros dirán menos. También hay una sensación de la gente que por algo no votó al gobierno. Seguramente los compañeros van a decir que, bueno, repitieron la elección de 2009 con el mismo porcentaje, entonces no perdieron porque no es menor al 54%. Pero hay un golpe en las urnas. ¿Será por la inseguridad? ¿Será por la inflación? Y la verdad es que en esto la última palabra tiene la gente. Vos podés dibujar un índice, yo estoy seguro que todos los índices se dibujan porque de eso trabajan los consultores. Es el 9 y el 25. Sí, estaría más cerca del 25, del 20, no sé cuánto es la inflación, pero vos vas al supermercado y está todavía todo... A ver, cualquiera que haya hecho un asado hace un año y hace una asadora se da cuenta que es mucho más caro hacer un asado. ¿Dante? Sí, quizás hay una trampa en la suposición de que inflación es de por sí algo negativo. Acá el invitado dice, igualó inflación a fiebre, ¿no? La idea también biologicista de eso, la sociedad como un gran cuerpo. ¿Pero está bien la inflación? ¿Es algo positivo? No, a ver, lo que digo es terrible que se ponga en duda, que pongas en duda que la inflación sea un problema. Es terrible. Sí, seguramente. Para vos sí, pero a ver, es lo que creo. Déjame terminar. Espera, dame un segundo, Martín. No, para vos no tengo ninguna duda, pero el tema es que, para mí,
hay que evaluar, por ejemplo, digo, ¿qué pasa con las paritarias? Porque si vos me decís, hay una inflación del 25% y no hay paritarias, es una cosa. Ahora, si todas las paritarias de los últimos años... Llegan un año después suben los ajustes de salario. Le están robando al trabajador. Bueno, a mí me alegra que usted se ocupe del trabajador. Por supuesto que me ocupo del trabajador. Discutamos si estamos en desacuerdo, discutamos las ideas, pero discutamos con la verdad. Solamente. Es porque si el trabajador no tiene, no consume. No, pero no puede... Pero Dante plantea... una posición que es interesante. No puede negar que en estos últimos 10 años nunca se ha dejado... En los primeros tres hubo recuperación del salario. No, en la década, en estos 10 años, en el poder, si vos tomás la década... Espera un segundo, que terminamos... Ha acompañado el proceso de alza de precios. Y si bien del 2011 en adelante puede haber una cierta pérdida por parte de los sectores del trabajo en lo que ganaban respecto al proceso inflacionario, no puede negarme usted que el trabajador está mejor cada año. Cada año el trabajador está mejor a pesar de ese proceso de 2009 y 2002. Hubo momentos en los cuales estuvo mejor y hubo momentos en los cuales estuvo menos mejor. Pero quiero retomar algo que dice Dante que me parece interesante, que no es necesariamente malo que haya inflación. Las economías crecen por inflación también. Totalmente, porque depende también qué tipo de política económica uno lleva. Uno puede tener una política activa, económica activa, que puede generar inflación. Después podemos discutir cuánto debería ser ese número, cuál es el adecuado, cuánto podría sostenerse el número que sea en el tiempo. Yo todo eso lo entiendo. Pero eso, la gran trampa de cierto discurso neoliberal es igualar inflación a fiebre. Pero eso no tiene nada que ver con el hay que enfriar la economía. Eso no tiene nada que ver, no es un problema ni de derecha, ni de izquierda, ni de lo que la inflación... Eso es un argumento de derecha. La inflación no es fiebre, la inflación es un cáncer, mirá lo que te digo. Es más grave todavía. Seguís con la metáfora biológica, no tengo ninguna obvio que sigo con la metáfora biológica. ¿Sabés qué fue el cáncer? ¿Sabés cuál fue el cáncer de este país? ¿Sabes cuál fue el cáncer de este país? La desocupación del 30% para bajarle los salarios a los trabajadores, mientras ninguno de ustedes hablaba de inflación y ninguno de ustedes hablaba de deflación. Porque los economistas lo que hacen los economistas es defender los intereses de quienes le ponen la guita a los economistas. Y esos economistas son los dos grandes problemas de la economía. Cobran de parte de los empresarios. Y es interesante lo que plantean esto también. Porque la democratización de la ley de medios también es democratizar y demostrar los intereses de los economistas. Sí, pero los intereses de los economistas. Vos, flaco, no sos independiente. Ah, ¿no? ¿De quién sos? No sos independiente. Vos tampoco, Yo tampoco. Pero este flaco tampoco. Pero todos se me vienen a hacer los independientes. Yo soy economista, privado. Nadie te dijo eso. Ustedes me dicen, estamos defendiendo determinadas cosas. Si ustedes dicen, están defendiendo determinadas cosas, yo les empiezo a creer. Pero el cáncer de este país fue la desocupación del 30% pero no es uno u otro, y el 50% de la pobreza. No es uno u otro, son terribles, son terribles la desocupación y la inflación. Pero no te escuché a vos hablar de la desocupación, hablar de la inflación. A mí me lees bastante poco. No te voy a hablar de la desocupación si es del 7 yo voy a tener que leer. En la década del 90 llegamos a tener deflación. Y la situación social en materia de desempleo, en materia de distribución regresiva del ingreso, en materia de una desigualdad que era obscena, era tremendo. Y no había inflación. Yo no estoy diciendo que es una cosa o la otra. No estoy diciendo eso. Déjame terminar porque no sabés lo que voy a decir. Déjame terminar porque no sabés lo que voy a decir. Pero vos estás de acuerdo con lo que dice Hernán, que la inflación no es un problema. Estoy de acuerdo con lo que voy a decir ahora si me dejas terminar. A ver, en los 90 teníamos una situación donde justamente no había inflación porque la puja distributiva estaba absolutamente reprimida. No porque no exista, porque estaba reprimida. Estaba reprimida por una sociedad disciplinada a través del desempleo. Dejame terminar de hablar, ya lo dijiste así.